Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo del canal en el que vamos a continuar un poco con la serie de capítulos que comenzábamos hace un par de días en el que hablábamos de los mejores bases de la NBA para esta próxima temporada y hoy vamos a continuar, pero esta vez nos vamos a centrar en los escoltas. Como comenté, vamos a hacer una serie de vídeos, posteriormente haremos aleros, ala pivots y pivots y una cosa que se me olvidó comentar el otro día es que en este tier list, en ninguno de los tier list, están incluidos los jugadores rookies, es decir, porque al final no sabemos cómo van a rendir, muchas veces no sabemos incluso el nivel real que pueden llegar a tener, entonces, como sería hacer muchas conjeturas, por ese motivo he decidido pues no incluir a ningún jugador rookie en ninguno de estos tier list. Vale, una vez dicho esto, insisto en que únicamente están los jugadores titulares de los equipos o aquellos jugadores que tienen un rol pues relativamente importante dentro de lo que es su franquicia, es decir, no hay yo que sé, el jugador número 15 de la rotación en caso de que sea escolta, no va a aparecer en el tier list de hoy, y hay en torno a pues 40 jugadores que vamos a ordenar, que vamos a catalogar, y en el que, como siempre os digo, pues os pido que tanto que colaboréis conmigo, como que en caso de que veáis cualquier problema de sonido, de imagen, de lo que sea, pues que me lo dejéis ahí, que tendré un ojo siempre al chat ahí pendiente. Entonces, yo creo que ya una vez hechas estas presentaciones, vamos a comenzar ya con el tier list. Y bueno, ahora sí, antes de dar la entrada definitiva, recordamos un poco las cinco categorías, ¿vale? En primer lugar, tenemos jugadores que son élite de la NBA, o sea, independientemente de su posición, estos jugadores serían considerados pues top 10, top 15 de toda la NBA. Luego tenemos jugadores que podemos decir que tienen nivel para ya ser All-Star esta próxima temporada. Recordamos que no tenemos en cuenta proyección, ni potencial, ni nada, sino qué jugadores a día de hoy, es decir, de cara a la temporada que va a comenzar ahora en un par de meses, pues son los mejores en su puesto, ¿vale? Luego tenemos ahí dos categorías in the middle, que son jugadores que tienen un papel importante en la rotación, pero que nos pueden dejar un poco fríos, especialmente aquellos que forman parte del in the middle mal. Y por último tenemos los panaderos, pues que son un poco los jugadores que con menos talento o básicamente eso, con menos talento, con menos peso, con menos talento y con menos capacidad para ser desequilibrante con sus respectivas franquicias. Bien, ahora ya sí que sí, vamos a comenzar y lo vamos a hacer con un jugador que es algo así complicadete, porque es Alec Burks, que acaba de renovar con los New York Knicks por un contrato que no está mal, creo que está en torno a los 10 millones de dólares al año, pero que es un jugador, pues eso, que va a estar aquí in the middle, yo creo que sin ningún tipo de duda, un jugador irregular, que allá donde ha estado ha rendido mejor o peor dependiendo de ese equipo, y que yo creo que de primeras le podemos poner en in the middle mal, porque es un jugador algo inconsistente. Y sí que me vais a permitir que aquí hay un fallo, entonces está mal escrito, así que vamos a colocarlo bien, y ahora debería estar ya solucionado. Entonces, como podéis ver, Alec Burks le vamos a dejar ahí en in the middle mal, pero esto no quita que luego a medida que vaya saliendo más gente le podamos subir un poco e incluso bajar. Ya veremos a ver qué nos parece. El siguiente del que vamos a hablar es Anthony Edwards, que yo creo que está en un punto superior a Alec Burks, el antiguo rookie de los Minnesota Timberwolves, que empezó muy mal, sobre todo en cuanto a porcentajes, pero que se fue entonando a medida que pasaban las semanas y de hecho acabó muy bien. Entonces parece ser que junto a Towns, junto a Russell, junto a Malik Beasley también, que le veremos posteriormente, yo creo que es un jugador que este año debería dar un saltito más. Se me hace difícil, la verdad, verle como All-Star esta próxima temporada o como con potencial de serlo, porque tendría que mejorar mucho, especialmente en anotación. O sea, no, en porcentajes. Y los Timberwolves tendrían que ganar muchos más partidos, pero del mismo modo, o sea, yo creo que sí que le podemos poner un peldañito por encima de Alec Burks y en el mismo peldaño que el siguiente jugador, que es Bogdan Bogdanovic, un jugador que los padres no se pensaron mucho el nombre y que considero que incluso debería estar un poquillo por delante de Anthony Edwards porque ha demostrado más, básicamente, sobre todo en finales de partido, se ha demostrado como un jugador al que le puedes dar la bola y que al final siempre compite, siempre lo hace bien, en torneos internacionales suele ser un escándalo y en NBA también, pese a que no pueda promediar igual los 25 puntos que Anthony Edwards, sí que tendrá potencial para ello, pero al final se ha demostrado como un jugador bastante completo porque además sabe generar puntos para los demás. El siguiente del que vamos a hablar es Bradley Beal, que sin ningún tipo de duda ya es el primer caso más claro de todos, es élite absoluta de la NBA. Sí que es verdad que como está ahí en Washington, pues su juego pasa un poco más desapercibido porque mete muchos puntos, pero como está en un equipo perdedor, como que nos deja un poco fríos. Luego, además,
Cuando se puede abrir un poco más al gran público o al público más general, como podrían haber sido estas pasadas Olimpiadas, tuvo la mala suerte de que cogió el coronavirus y obviamente pues no pudo participar. Pero sin duda alguna, a nivel de recursos y de talento ofensivo, tiene que estar muy arriba Bradley Beal, tanto en la posición de escolta como en la posición de élite de la NBA en cualquier posición. Vamos a continuar con Buddy Hield, que también es un jugador que a mí también me genera dudas. Yo creo que le podemos poner aquí in the middle bien porque al final es uno de los mejores tiradores de la NBA y pese a esto, los Kings, que parece ser que quieren dar un paso más a nivel competitivo, están buscándole una salida. Se rumoreó mucho para Los Ángeles Lakers, justo antes de que se produjese el traspaso por Westbrook, también ha sonado para Filadelfia y ha sonado al final para muchos equipos porque parece ser que los Kings se le quieren quitar de encima sí o sí e incorporar algo que les permita subir su suelo y ya ser un equipo mucho más competitivo y romper esa sequía de entrar en playoff. Pero Buddy Hield, pese a que no es un gran defensor, bueno, es que de hecho es mal defensor, pero en ataque por todo el espacio que te abre, por la gran amenaza exterior que es y que además, en ciertas medidas, sí que se puede generar puntos a través del bote, pues tiene que estar en in the middle bien como poco. Y lo mismo podemos decir de Caris LeVert. El otro día teníamos un problemilla con los jugadores de in the middle mal, porque teníamos muchos en la posición de base y hoy, por lo que llevamos, yo creo que tenemos un problema con in the middle bien. Para mi gusto, Caris LeVert, ahora le movemos un poco, es superior a Buddy Hield, porque al final tiene más recursos ofensivos, pese a que no sea tan tirador como Hield, es capaz de generarse puntos por sí mismo de otras maneras, como podría ser la penetración, y en cuanto a nivel de creación de juego para los demás, pese a tampoco ser un súper especialista, sí que es un jugador más completo que Buddy Hield y que además se espera que este año dé un pasito más en Indiana, porque era un jugador que venía yendo a más, obviamente el año pasado, entre sus problemas de lesiones y de salud en el tema del riñón y el equipo en el que estaba, pues su protagonismo se había reducido al principio y cuando le traspasaron a Indiana, como digo, tuvo muchos problemas. Pero este año ya yo creo que sí que se va a sentar como un más que digno titular y capaz de ser incluso un segundo espada, igual algo corto, pero igual un tercer espada de un equipo candidato al anillo. Entonces yo creo que estaría al nivel de Bogdanovic, quizás algo más, algo menos, le podemos poner así a la par, vamos a dejarlo como estaba, pero como digo, de momento, de los mejores jugadores que han salido. Lo mismo podemos decir de CJ McCollum, que a mí es un jugador que particularmente no me gusta demasiado, porque considero que, aparte de no ser un buen defensor, tampoco es que tenga unos porcentajes de tiro demasiado escandalosos. Entonces, si eres un anotador, pero un anotador algo ineficiente, pues por esa razón a mí no me acaba de convencer mucho CJ McCollum. Creo que no puede ser el segundo mejor jugador de un equipo ganador. Sí que podría ser, o sea, si fuese el tercer mejor jugador, sería un complemento ideal. Pero tiene un salario de segunda estrella y un rendimiento que ni es de segunda estrella ni nunca lo ha sido. En tramos puntuales sí, tiene partidos muy buenos, tiene tramos muy buenos, pero no tiene una constancia. Además, siempre tiene problemas de lesiones que me hagan a mí ponerle a nivel de All-Star. De hecho, es que nunca ha sido All-Star y es que van a salir muchos jugadores que son mejores que él para mi gusto. El siguiente del que vamos a hablar es Danny Green, que yo a priori cuando estaba metiendo jugadores a la lista tenía la intención de meterle aquí in the middle bien, no sé qué pensaréis vosotros, pero como digo, a mí, visto el nivel de los de arriba, hay que meterle un poco más abajo. Sí que es verdad que ha bajado a nivel contractual, ha renovado con Filadelfia por 20 millones y 2 años, y es un jugador que sabes lo que te va a aportar, defensa y 3 puntos, pero debido a la inconsistencia esta que ha tenido en las últimas temporadas, donde alterna, como este año, un 38%, un 40%, luego el Lakers tiró muy mal, en Toronto lo mismo. Tuvo un papel muy importante al principio, pero a medida que avanzaba la postemporada, su papel se fue viendo reducido. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que al final es un jugador relativamente inconsistente. Entonces, es peor jugador que todos los que están in the middle bien, porque creo que de momento estamos siendo bastante exigentes a la hora de considerar un jugador con potencial All-Star. Y por esta razón vamos a dejarle ahí de momento en in the middle mal, aunque estaría ahí con Alec Burks, porque Alec Burks es más talentoso ofensivamente, pero defensivamente no hay ni punto de comparación. Y otro jugador que va a ir aquí directo es Darius Garland, el peor de los tres, porque apuntaba mucho, fue un pick 5 del draft, un 4 del draft, pero al final no casa demasiado bien con Sexton, pese a que sí que es un jugador más capaz que el propio Sexton de jugar sin balón, pero como que tampoco acaba de explotar. Tiene tramos muy buenos, se ha demostrado como una amenaza exterior más que fiable y que además eso, pues tiene cierta capacidad de penetrar, tiene cierta capacidad de generar puntos para los demás, pero en líneas generales le tenemos que poner aquí porque está todavía un peldañito por debajo de todos los demás jugadores de los que hemos hablado hasta el momento. DeMar DeRozan, aquí
ha firmado un contratazo de DeMar DeRozan, como todos sabréis, creo que ha sido 85 millones por 3 años con los Bulls. No sé qué os parecerá ese contrato, a mí me parece algo caro. Porque DeRozan es un jugador que, bueno, ya está de bajada, yo creo. O sea, ya ha alcanzado su prime. Yo creo que no va a jugar mejor de lo que lo ha venido haciendo estos últimos años. Y lo mismo que pasaba con McCollum, es un jugador también un poco perdido de la mano de Dios, que en San Antonio pues no se le veía mucho y en Toronto, debido a su mal rendimiento en playoff, pues lo mismo, se nos quedaba algo corto, ¿no? Pero al final sigue sin ser, yo creo, All-Star. Igual en el este se hace un año muy bueno porque está más barato, lo logra ser, pero a mi juicio no es ese nivel de jugador el NBA, entonces le tenemos que poner aquí en the middle bien, al nivel de McCollum. Pero como tenga un mal año, como empiece ya a decaer a nivel físico, el año que viene estaría en the middle mal sin ningún tipo de dudas. Bien, el siguiente del que vamos a hablar es Devin Booker, que es el primer, a mi juicio, All-Star. Porque, bajo mi punto de vista siempre, no sigue sin estar al nivel de ser élite absoluta de la NBA. Quiero decir, si yo te pregunto, dime 10 jugadores, los 10 mejores jugadores de la NBA, pues seguramente no me vas a decir a Devin Booker. Pero es más probable que me digas a Bradley Beal. Entonces, por esta razón, creo que Booker debe estar todavía un pasito por debajo de Bradley Beal, pero obviamente por encima de todos los que están en the middle bien, porque ha demostrado más en playoff, ha llevado a los Suns junto a Chris Paul a finales de conferencia, se ha demostrado como un super anotador, que no era solo anotador de temporada regular, sino que en postemporada ha sido capaz de ser una bestia anotadora también, y que en consecuencia, pese a que obviamente tampoco es un super defensor, a mi juicio va a ser un all-star perenne en las próximas temporadas, y por esa razón le tenemos que dejar ahí, y que tiene potencial obviamente para subir un pasito más su nivel y ya asentarse entre la élite absoluta de la liga. Devonte Graham, el siguiente del que vamos a hablar, es un jugador que yo creo que le vamos a poner aquí, pero igual le tenemos que bajar a panadero en función del nivel que veamos, ¿vale? Porque es un jugador que sí, que es bajito, cae bien, es molón, porque tira muchos triples, porque es así, como es bajito, es habilidoso, juguetón, por decirlo así, pero que luego, obviamente en defensa, es un mismatch constante, es decir, es una fuente de desventajas para su equipo todo el rato, y que a nivel ofensivo es muy irregular también, porque de hecho esta pasada temporada creo que es el peor jugador a nivel de tiros de campo y volumen de intentos de toda la NBA, y creo que hasta de los últimos años. Entonces, pese a que tiene esa etiqueta de tirador, la tuvo, o sea, rindió como tal hace 2 años. Antes, ¿no? Cuando era rookie, no, y el año pasado tampoco. Entonces, a mí me deja algo frío de Devonte Graham, la han firmado los Pelicans, porque en principio para abrirle el campo a Zion está muy bien, pero a mí me genera bastantes dudas. Entonces, de momento le vamos a dejar ahí en the middle mal, y para mí incluso podría ser el peor jugador que ha salido, porque como digo, Garland puede generar más para los demás que el bueno de Devonte. El siguiente del que vamos a hablar es Donovan Mitchell, que al igual que pasa con Booker, lo mismo, no le considero élite absoluta de la NBA, sí que le considero al nivel de Devin Booker, o sea, como un jugador all-star perenne a partir de, bueno, ya lo viene siendo y lo va a seguir siendo durante los próximos años, y como digo, a mi juicio, le sigue faltando un poquito más para ser all élite absoluta de la NBA, pese a los playoffs que hace, que suele rendir muy bien, especialmente, cuando está sano, porque el año pasado con el tema del tobillo no estuvo tan bien como en la burbuja, pero como digo, All-Star sin ningún tipo de duda y pertenece a ese segundo nivel de escoltas élite de la NBA. El siguiente jugador del que vamos a hablar es Donte DiVincenzo, que también le vamos a tener que venir aquí en In the Middle Man, pese, atención, o sea, yo le veo mejor que cualquiera de estos, pese a que es un jugador que es un muy buen titular, o sea, es un muy buen complemento, pero a nivel de calidad y de talento, en comparación con los demás, a mi juicio, se queda algo por debajo, pero sería candidato a subir aquí a Indemid del bien, porque es un jugador que tiene anotación exterior, que defiende bien, que incluso se puede generar puntos por sí mismo. En la universidad era una bestia, o sea, en la Final Four, que si no recuerdo mal, fue MVP, y su entrenador, me acuerdo que cuando ganó Villanova dijo gracias a Dios por tener a Donte DiVincenzo, o una frase similar. Entonces, obviamente los Bucks no va a tener balón porque lo va a tener Antetokounmpo, lo va a tener Middleton y lo va a tener Holiday, pero es un jugador que podría asumir más peso ofensivo si fuese necesario, y que eso sí, veremos cómo vuelve de la lesión, porque tiene una lesión grave, se lesionó en el primer partido de los playoffs, o justo antes, o en el segundo partido de playoff, y hay que ver cómo vuelve de la lesión, porque seguramente nos le perderemos durante gran parte de esta temporada. Pero ahí está Donte, y para mí, ya te digo, pese a que está aquí en Indemid mal, igual si tuviese otro contexto en el que pudiese explotar un poquito más su faceta ofensiva, subiría Indemid bien sin ningún tipo de dudas. En cuanto a Duncan Robinson,
aquí tenemos de nuevo un dilema. Le podríamos haber metido con los aleros, ya sabéis que ahora hay jugadores muy multiposicionales que al final juegan de muchas cosas. Y a mi juicio le vamos a poner aquí, de hecho yo le voy a poner por encima de Buddy Hield porque me parece aún mejor tirador que Buddy Hield. Entonces si hemos metido a Buddy Hield, le tenemos que meter al bueno de Duncan Robinson, porque aunque sí que es verdad que a nivel defensivo no es una bestia, es mejor que Buddy Hield. A nivel ofensivo es mejor tirador y además, bueno, a nivel del resto de juego sí que es verdad que no se genera tantos puntos por sí mismo, porque es que prácticamente solo tira de 3 y es que sin él prácticamente. Y entonces, pues a mi juicio sí que tiene que estar aquí porque es un muy buen jugador ofensivo y puede jugar en cualquier equipo. Por sus características le pones en cualquiera de los 30 equipos de la NBA y te va a jugar bien. Entonces, como mínimo, tiene que estar en in the middle bien. Obviamente no le podemos subir más, pero aquí tiene que estar sí o sí. Eric Gordon. Aquí, a mi juicio, vamos a tener al primer panadero porque es un jugador muy lastrado por las lesiones, que se le ve con problemas de peso y que además está en Houston, o sea que tiene que tener una motivación negativa. Entonces, por esta serie de circunstancias, hasta que no le traspasen como pronto, le vamos a dejar aquí en panadero porque es un jugador, como digo, es muy bueno a nivel ofensivo, en defensa, bueno, un poco sin más, pero entre el contrato que tiene, la edad que tiene, el rendimiento de las últimas temporadas, las lesiones y que está en Houston, tiene que ser el primer panadero de la lista, por mucho que nos pueda doler. El siguiente del que vamos a hablar es Evan Fournier, el anotador francés que también a mí me genera dudas de si meterle aquí en in the middle bien o en in the middle mal. Porque, pese a ser un jugador con recursos ofensivos, yo no sé si realmente es mejor de cualquiera de estos jugadores que están aquí arriba. Sí que es verdad que a ver, en caso vamos a ponerle aquí en in the middle mal de momento, por delante de Vincenzo, porque ofensivamente es mucho mejor que él. Pero como digo, de los que están en in the middle bien, pese a que sí que podría ser un jugador mejor en ataque que Duncan Robinson, aunque Buddy Hield, de hecho es que igual los tenemos que cambiar esos a medida que vayamos avanzando. Pese a ser un jugador mejor en ataque, para mi gusto, te ofrece menos cosas, porque te puede ofrecer puntos, pero hay muchos jugadores que te ofrecen esos puntos mejor que Evan Fournier, mientras que hay pocos jugadores que te ofrezcan puntos desde el triple mejor que Buddy Hield o que Duncan Robinson. Todo esto es lo que me hace ponerle un poquito por debajo de ellos. Pero como digo, luego cuando le demos un último repaso, igual lo tenemos que dar una vuelta. El siguiente del que vamos a hablar es Fred VanVleet, que también sé lo mismo. Es que estamos teniendo problemas. Yo creo que sí que le podemos meter aquí. Y de hecho le vamos a meter mejor que Anthony Edwards. Mientras que sí, lo vamos a dejar así de momento. Porque VanVleet, pese a su corta estatura, juega de escolta. El peso siempre le ha tenido el Derby en Toronto. Y al final, cuando está sano de lesiones, que también es algo bastante habitual en él, es un jugador que se ha demostrado como un muy buen jugador ofensivo. O sea, a nivel ofensivo, tira triples, penetra, puede incluso crear un poquillo para los demás, aunque no sea su especialidad, pero es un muy buen jugador ofensivo, entonces le tenemos que tener aquí sin ningún tipo de dudas. O sea, Fred VanVleet tiene que estar en in the middle bien. Fue una de las grandes gangas de la NBA cuando tenía ese contrato de 9 millones, ahora ya cobra acorde a su caché, entonces in the middle bien sin ningún tipo de dudas. Gary Trent Jr. es un jugador que a mí me gusta mucho, porque especialmente es un gran defensor y es una amenaza exterior de la hostia. O sea, es un muy buen jugador complementario de rol. De nuevo, tengo la duda de si meterle aquí en in the middle mal o en in the middle bien, porque a nivel progresión se espera que suba aquí ya que se asiente. Pero claro, se me queda algo corto en comparación con estos jugadores que están por aquí. Ha renovado 50 millones por 3 años o una cosa así, creo que va a estar en 15, 17 millones al año. Entonces, como digo, yo creo que le vamos a dejar ahí como el último de In the Middle bien por todo lo que aporta en defensa, porque es capaz de defender al mejor exterior rival, pese a que es un jugador bastante pequeño, bueno, pequeño y bastante liviano, es muy delgadín, entonces puede sufrir en emparejamientos con gente más grande. El siguiente, James Harden, que yo creo que no tenemos ningún tipo de duda, que es el mejor jugador de los que hemos hablado hoy en todo el día. Sí que es verdad que ayer me comentaban en YouTube que este año había cambiado las posiciones con Kyrie Irving, ¿no? Al final Irving estaba siendo más ejecutor y Harden estaba siendo más el base del equipo. Pero, bueno, mirando un poco Basketball Reference, el tiempo que habían pasado en las diferentes posiciones, en Houston Harden había empezado más de escolta, en Brooklyn sí que jugó más de base, pero como Irving había jugado más de base y las trayectorias de ambos, Irving siempre ha sido más base y Harden más escolta, por esa razón les he decidido poner así, pero podría haber estado en el vídeo del otro día. Pero, sin ningún tipo de duda, Harden es el mejor jugador de la lista y no creo yo que tengamos que explicar los porqués. El siguiente es Jaylen Brown, que le vamos a meter aquí en All-Star, porque para mí es mejor que todos los que están en In the Middle bien,
porque además de ser un buen jugador ofensivo, cada día mejor, tira triples, genera para él mismo, genera un poco para los demás, cada vez más, hace más cosas por sí mismo. En defensa es de los mejores jugadores que hay también en esta lista, si no el mejor incluso. Entonces, tiene que estar en este nivel. Ya ha sido el All-Star, lo va a seguir siendo si vuelve bien de la lesión, porque es otro jugador lesionado que veremos cómo vuelve, pero si vuelve bien de nuevo, va a ser un All-Star perenne en las próximas temporadas. El siguiente es Jordan Clarkson, en el que, como le podemos ver por aquí de nuevo, es un gran anotador desde el banquillo, pero claro, siempre tiene función de suplente. Entonces, a mi juicio, por estas razones, por lo que le vamos a poner aquí, está al nivel de Fournier, yo creo. No sé si por encima o por debajo. Quizás algo... No sé. Vamos a ponerle de momento por debajo. Aunque sería realmente el mismo nivel. Porque Clarkson se ha sentado realmente bien ahora en Utah. Porque sale desde el banquillo, se puede tirar todas las que quiere y 3 más. Entonces, pues tiene eso. Tiene capacidad para tirarse todas las que quiera. En otros equipos, sí, como Lakers, como en Cleveland, que también estuvo, no acababa de encajar tan bien. Era muy inconsistente. Entonces, por ese nivel, in the middle mal, a la altura de Fournier, más o menos. El siguiente es Josh Jackson, que va a ser el siguiente panadero, porque es un jugador que fue número 4 del draft, que le cogieron los Memphis Grizzlies o Phoenix, no me acuerdo, porque en Phoenix creo que fue. Ha estado en los dos equipos y en los dos equipos ha tenido problemas. Ahora está en Detroit y al final, pese a que parece a veces que va a remontar, que va a repuntar, le tenemos que meter ahí porque entre problemas con las drogas, que rendimiento irregular, le tenemos que poner ahí al nivel de panadero, junto a Joe Richardson, que es un jugador claramente venido a menos. Porque cuando hablábamos del traspaso de Jimmy Butler de Filadelfia a Miami, decían, bueno, han perdido a Jimmy Butler, pero han sacado a Joe Richardson, un muy buen jugador complementario. Fracasó absolutamente. Le traspasaron este año pasado a Dallas por Curry. Y de nuevo, ha fracasado en Dallas y los Mavericks le han regalado. O sea, es que le han traspasado por nada, literalmente, a Boston. Y ahí en Boston, pues a ver qué hace y a ver qué rol tiene. Pero a día de hoy, visto el rendimiento, su caída en las dos últimas temporadas, panadero sin ningún tipo de duda. El siguiente del que vamos a hablar es Keldon Johnson, que también le vamos a meter aquí en In the Middle mal. Yo le creo que le voy a meter al nivel de Danny Green, debería estar más o menos, porque a mí es un jugador que le cogí asco, entre comillas, en el March Madness de su draft, que fue hace 2 años, porque se le veía como un jugador de primera ronda, o sea, de pick de lotería, perdón, de primera ronda, pero es que jugó fatal, o sea, es que en Kentucky estuvo fatal, jugaba muchísimo mejor Tyler Herro, que también vamos a hablar de él luego, y fue cayendo. En el primer año cayó en los Spurs, el primer año estuvo casi todo en el equipo de la Liga de Desarrollo y ahora se está erigiendo como un buen jugador de NBA, con capacidad de tiro de 3 puntos, con capacidad de anotación, un defensor decente, estable, un tío que hace un poco el trabajo sucio, pero no está al nivel todavía de los jugadores que tiene por encima, entonces le tenemos que dejar ahí, aunque sí que es bastante probable que con el paso de los años suba a este nivel e incluso sea All-Star, pero a día de hoy, como digo, se me queda corto para ponerle más arriba. El siguiente es KCP, que le tenemos que poner aquí en In the Middle Man, porque es peor que todos los que están arriba, especialmente por su inconsistencia, pero es el mejor de todos, el mejor jugador de todos de los que están aquí, y no quita que sea un buen complemento. O sea, KCP es un muy buen titular, lo ha demostrado en Lakers, donde fue el tercer mejor jugador en la burbuja, pero este último año ha sido ya un poco regulero, empezó tirando un 50% en triples, pero luego al final fue un desastre. Entonces le tenemos que meter aquí, además va a Washington, que a saber cómo juegan los Wizards, qué nivel tienen, entonces le vamos a dejar aquí en In the Middle mal, porque como digo, en otras circunstancias, igual en otra posición, si fuese base estaría en In the Middle bien, sin duda, pero estamos en los escoltas y el nivel de la fila superior es que es, valga la redundancia, superior al de KCP, entonces le tenemos que dejar aquí. El siguiente, Kevin Porter Jr., un jugador que le vamos a poner... Fijaos lo que voy a hacer. Voy a bajar a Devonte Graham a panadero, porque para mí es que se me queda corto para tenerle ahí. Y le vamos a meter aquí junto con... Vamos a ponerle por encima de toda esta gente. Porque yo le veo sinceramente al nivel de Kevin Porter Jr., porque Kevin Porter Jr. de nuevo es un jugador con muchos problemas de temas extradeportivos, de encaje en el vestuario, tuvo problemas en Cleveland, que le regalaron por prácticamente nada, pero tiene muchísimo talento y en Houston en las pasadas temporadas lo demostró, pero claro, lo ha demostrado a cuentagotas, por decirlo así. Entonces, como que no le quiero meter todavía ni de middle mal porque es un peor jugador ahora mismo, repito, ahora mismo y para esta próxima temporada, a mi juicio, de lo que pueden ser otros que están por encima. Pero, de nuevo, no me sorprendería que esta temporada diese un paso adelante, fuese el mejor jugador
y se convirtiese pues en un Indemi del mal y en un par de años o 3 Indemi del bien sin ningún tipo de problema. Klay Thompson. Le vamos a meter aquí a nivel All-Star porque no sabemos cómo va a volver de la lesión. Siempre ha sido un súper complemento, incluso podemos considerarle élite NBA en su mejor momento. En otro equipo seguro que no sería, en el que tuviese más balón, porque ha vivido siempre con Curry, ha tenido también a Durant al lado, entonces su uso, su importancia ofensiva, más allá del recibir y tirar, se veía muy reducida. O sea, tenía muchos menos tiros de los que tendría en cualquier otro equipo. Pero como digo, como viene de 2 lesiones chungas, lleva 2 años sin jugar, le vamos a dar el beneficio de la duda y le vamos a poner aquí en All-Star, pero no es descartable que vuelva más al tran y le tengamos que poner aquí en Indemi del bien. Pero vamos a confiar en él y le vamos a dejar ahí arriba. Lo que no vamos a poder hacer es eso con Lou Williams, que le voy a poner aquí de panadero, un poquito mejor que Eric Gordon, porque viene jugando mal. O sea, en los últimos años viene jugando mal. En Atlanta como que ha recuperado un poquito, porque es de allí, si no recuerdo mal, pero viene jugando cada vez peor. En playoffs tiene que tener un rol muy reducido porque es que no defiende absolutamente a nadie. Además es un jugador bastante pequeñito y, como digo, cuesta ponerle un poco más de arriba al bueno de Lugo. O sea, es que le tenemos que dejar aquí abajo por mucho que nos duela. O sea, le tenemos que poner aquí y va a tener un nuevo compañero dentro de lo malo, que es Luke Kennard, que le vamos a poner al nivel de Lou Williams, por ahí debería estar, porque pese a la super extensión, los Clippers le ficharon de Detroit vía traspaso, le renovaron acto seguido por 60 millones y 4 años, un poco más, creo que fue. Y pese a esto, su rol cada vez menor, en playoff muchas veces desaparecido de llegar a no jugar en la rotación, y pese a que es un jugador con capacidad exterior, que se puede generar puntos por sí mismo a través del bote, no genera mucho para los demás y al final pues es que nos ha demostrado que tiene que estar ahí abajo, porque si no cuentas para tu equipo no puedes estar arriba, y menos aún si tienes el contrato que firmó el pasado verano. Malik Beasley, otro jugador que si nos fijamos los escoltas es el puesto de la polémica, porque Kevin Porter Jr. problemas con las drogas, Josh Jackson igual, y Malik Beasley el año pasado fue detenido por posesión de marihuana o de armas o bueno, una cosa así. Le suspendieron 25 partidos y por esta razón, pese a que es un jugador que yo creo que le vamos a poner, debería estar por encima de todos estos, cuando está bien, porque a nivel ofensivo es mejor que todos los que tiene por debajo, pero claro, es que tiene que estar bien. Si no está bien, pues es un jugador un panadero, porque te cobra 17 millones y no te hace nada, porque está sancionado o porque está con problemas extradeportivos. Entonces, veremos si sigue en Minnesota o si lo intentan mover. Parece ser que va a seguir, pero como digo, a mí se me queda algo corto. Entonces le vamos a dejar ahí abajo en Indemí del mal, pero tiene potencial más que de requete sobra por lo que ha demostrado de estar más arriba. El siguiente es Marcus Smart, que de nuevo, a mí, por mucho que me pueda doler, debido a su inconsistencia, le tenemos que poner aquí porque es un muy buen defensor, pero KCP también lo es, y son los dos muy inconsistentes. Entonces, si KCP está aquí, Smart tiene que estar también por aquí abajo. O sea, es que no le podemos meter más arriba porque Smart es peor que McCollum, que DeRozan, que Bogdanovic, que Levert, que Van Vliet, es peor que todos esos. Entonces, le tenemos que tener aquí abajo. Veremos, entra en su último año de contrato. Hace unas semanas salió el rumor de que los Celtics preferían traspasarle a renovarle, pero luego salió que no, que le querían renovar. Entonces veremos qué sucede al final con el bueno de Marcus Smart. Norman Powell. A ver, aquí lo mismo, vamos a tener también de nuevo una discusión porque es un jugador que ha demostrado que tiene nivel o sea, cuando está a pleno rendimiento, en plena forma, es un jugador de más de 20 puntos en la NBA. ¿Eso en qué se traduce? En que debería estar aquí sin ningún tipo de duda. Pero en Portland ha sido un desastre. Jugando con Larry McCollum todos a la vez, ha sido un desastre total y absoluto. Entonces, yo de nuevo le voy a poner en Indemí del Mal como el mejor del Indemí del Mal. Porque a mí sinceramente me gusta más Gary Trent Jr. Aunque sí que es verdad que tal vez a Gary Trent le tengamos que bajar. Pero yo creo que por rol, tal y como están a día de hoy, 11 de agosto, las plantillas, Gary Trent va a tener un rol más importante que Norman Powell. Entonces yo creo que Gary Trent va a jugar mejor que Norman Powell y por eso les dejo así. Porque es que tal y como está constituido Portland, no le veo yo a Powell jugando bien, como a un nivel digno, como para estar en Indemí del bien. En cuanto a Reggie Bullock, es un tirador, un muy buen tirador, ya lo sabemos todos, pero no tiene nivel entre comillas, porque solamente es tirador, pero no tan elite como podría ser Duncan Robinson o Buddy Hield, y por esta razón pues le tenemos que poner aquí un poquito por debajo de Malik Beasley e incluso de Dante DiVincenzo. Yo le pondría a la altura de Alec Burks, porque sí que se ha demostrado como más confiable, pero es que solo hace eso, tampoco es un super defensor, no es malo, pero tampoco es una pasada. Entonces le tenemos que dejar aquí, y en esta misma columna vamos a meter a RJ Barrett, que también de nuevo
se me queda corto ponerle el in the middle bien, pese a que por potencial, sobre todo cuando era juvenil, 17 años, 18, hablaban de él como, bueno, lo que viene por ahí abajo, pero luego le eclipsó Zion Williamson en la universidad y nada, o sea, es que ha entrado bien en la NBA, tirando muy mal, pero entró bien. El año pasado ya mejoró un poco todo, veremos si sigue mejorando, pero a día de hoy está al nivel, yo creo que de Jordan Clarkson. Un poquillo menos, un poquillo más, Malik Beasley, entonces no le podemos poner más arriba, porque tiene limitaciones, el triple se muestra muy regular, muy inconsistente, entonces le tenemos que poner ahí. Seth Curry, bien. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque Seth Curry es un jugador con claras carencias defensivas, pero que a nivel ofensivo es lo mismo que nos pasaba con Duncan Robinson y con Buddy Hield. Entonces yo creo que le tenemos que poner aquí arriba, porque a nivel ofensivo es mucho mejor. Encima ha jugado en Filadelfia genial en playoff, entonces ha sido yo creo el segundo mejor jugador. Sí, el segundo mejor jugador después de Embiid en playoff, entonces le tenemos que meter aquí. Otra cosa es que tenga de nuevo problemas con las lesiones o que se muestre más inconsistente con el tiro este año, lo cual nunca ha pasado en su carrera, pero de momento le tenemos que tener ahí como intermedio bien, porque es que es mejor, yo creo, que todos los que están por aquí abajo, tanto por el rol que tiene, como por el salario que cobra, como por eso, especialmente por esos dos motivos. El siguiente es Talen Horton Tucker, que también es un jugador con mucho potencial, que le han renovado los Lakers por 30 millones y 3 años, pero que a día de hoy también está en in the middleman. ¿Por qué? Porque se ha demostrado muy inconsistente T3, en playoff con Phoenix empezó teniendo peso y se cayó de la rotación porque los Suns le tenían muy trillado. Horton Tucker es un jugador que va muy bien para adentro, entonces cuando le flotaban le dejaban penetrar y cuando penetraba le iban las ayudas y nada, perdía balones, fallaba tiros. Entonces es un jugador que pese al potencial que tiene, que eso es innegable, está todavía verde. Entonces le tenemos que dejar por aquí abajo. Sí que es verdad que es mejor que Garland. Bueno, es que yo creo que puede estar por aquí. A día de hoy yo creo que le vamos a dejar ahí. No es panadero, por lo que he dicho y lo que he comentado, que en temporada regular tuvo tramos además muy buenos, pero le tenemos que dejar ahí en in the middle man. El siguiente del que vamos a hablar es Terrence Mann, que también le vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque yo creo que le podemos poner... Es que también está a este nivel. Es un jugador que en playoff se fue haciendo cada vez con más minutos, pero es un jugador ya relativamente veterano, hace 25 años ahora a finales de año. Entonces el techo como que le podemos presuponer más bajo que lo que va a mejorar Horton Tucker o lo que va a mejorar Garland o lo que va a mejorar Keldon Johnson. Entonces vamos a dejarle ahí a Terrence Mann de momento, pero como digo, se comió los minutos de Kennard, se comió minutos de Beverly, se comió minutos de mucha gente de Clippers. O sea, que pese a que le estamos metiendo aquí, realmente es un jugador que está bien, o sea, está bien a día de hoy y que es un jugador, un buen complemento para cualquier equipo contender. El siguiente es Terrence Ross, que estoy entre ponerle aquí de panadero, como mejor panadero, o como la parte baja de Individual Mal, porque al final Ross, pese a que es un súper anotador, es un anotador muy bueno, también es inconsistente, está en Orlando ahí muerto del asco, y es que al final creo que sigue en Orlando, creo que no ha cambiado de equipo en esta agencia libre porque me suena que acababa contrato. Pero como digo, es un jugador que está ahí en Orlando muerto del asco y que es que no ha salido de allí y no ha estado nunca en un rol más ganador. O sea, es que le tenemos que poner aquí, yo creo que le vamos a dejar como panadero, porque pese a que es talentoso, es un jugador útil para la rotación de cualquier equipo ganador. Ahora mismo le tenemos que dejar ahí, por todo esto lo que he comentado. El siguiente es Tim Hardaway Jr., que le vamos a dejar aquí in the middle bien o in the middle mal. Yo creo que le vamos a poner aquí en in the middle bien, porque es un jugador con más recursos con más recursos ofensivos que Duncan Robinson, que Buddy Hield, que Seth Curry también, más allá del triple. Es un jugador también inconsistente, cuando tiene días te mete 30 puntos, cuando no te hace 0 de 12, pero a mi juicio está in the middle bien, porque es mejor que él, sí, es mejor que todos los de abajo. Especialmente a nivel ofensivo, se genera mejor puntos para sí mismo que todos los de abajo, puede competir igual con Clarkson, pero tira mejor generalmente que Clarkson, es mejor que, bueno, al nivel de Norman Powell en acierto exterior, entonces le vamos a dejar ahí al bueno de Tim Hardaway Jr. El siguiente es Tyler Herro, que pese a su gran burbuja le tenemos que poner aquí abajo. Ahora discutimos dónde le ponemos, yo creo que es mejor que RJ Barrett, así que le podemos poner por aquí, al nivel de Clarkson, porque su año pasado fue horroroso y además se ha comentado que la franquicia, que Miami está preocupada con su actitud fuera de las pistas, y si le veis el Instagram, le veis el Twitter, da la sensación de que es un poco flipado, en plan de que se cree mejor de lo que es o como que hubiese ganado a alguien y no ha ganado realmente nada. Llegó a las finales de la NBA con un papel muy importante por su parte, pero ya está, hasta ahí. En las finales, de hecho, si no recuerdo mal, tiró realmente mal, entonces no está como para pedir nada. El bueno de Harry le dejamos aquí porque no se asentó el año pasado al nivel que se esperaba, entonces este año
ya pues vamos a mantenerle aquí un poco en cuarentena. El siguiente es Víctor Oladipo, que por mucho que nos duela, hay que meterle en panadero, porque es un jugador que lleva sin jugar de manera consistente 3 años o 2 años. O sea, en Miami no jugó, en Indiana sí, cuando estaba fino era una auténtica máquina, pero fue eso, salir de Indiana y decadencia, 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 no juega nada, o sea, está lesionado, ha firmado por el mínimo con Miami con el objetivo de revalorizarse, pero a día de hoy no pondríamos la mano en el fuego por Oladipo, de hecho nadie lo ha hecho, por eso le han dado un contrato mínimo, porque eso no te supone ningún riesgo de cara a los Miami Heat, ni ningún compromiso a largo plazo, entonces a día de hoy tiene que ser un panadero sin ningún tipo de duda, lo contrario o no, vamos a ver, nos toca con Wayne Ellington, el fichaje de Los Ángeles Lakers, que a priori va a ser el escolta titular, y que le tendríamos que poner de cara a rol el nivel de Reggie Bullock, porque más o menos tiene la misma función, la función de tirador. Única y exclusivamente, sí que es verdad que Wayne Ellington tira muy bien tras bote, pero no defiende especialmente bien, entonces si le hemos metido a Reggie Bullock aquí, es el mismo perfil de jugador, entonces le tenemos que tener aquí abajo. Y el último del que vamos a hablar es Zach LaVine, que a mí personalmente no me parece All-Star. O sea, yo lo siento mucho, no sé si hay algún fan de LaVine viendo este directo, pero no me acaba de convencer. O sea, yo le pondría el mejor de In the Middle bien, pero hasta ahí. Porque, como digo, es un buen jugador, eso no hay quien lo ponga en duda. Es un jugador que sí que ha sido All-Star, pero de nuevo porque está en el este. O sea, si estuviese en el oeste no sería All-Star. Y tampoco es un jugador que creo que haya metido más de 25 puntos por partido en la NBA. Si no metes 25 puntos, no te puedo considerar All-Star digno, teniendo en cuenta que hemos metido ya a Booker, a Donovan Mitchell, a Jaylen Brown y a Klay Thompson, por todo lo que significa Klay Thompson en los dos lados de la cancha, cuando, como he dicho antes, está sano. Entonces, por mucho que nos puedan doler, entre comillas, tenemos que meter aquí a Klay, o sea, no, a Klay no, a Zach LaVine, porque para mí está un pelanito por debajo de Booker y de Mitchell y de Jaylen Brown, y bastante más por debajo de Harden y de Bill, porque es que además LaVine no es que defienda, o sea, no defiende mucho, ya cobra bastante y le tienen que renovar este año, o sea, va a cobrar muchísimo más y yo no sé cuál es el techo de LaVine, si es muy superior al que tiene ahora. O sea, y si tuviese otro rol en un equipo más ganador, si sería capaz de llevar a ese equipo a ganar. Es decir, si por ejemplo le traspasasen a Filadelfia con Embiid, sí que sería capaz de meter 22 puntos, pero no sé yo hasta qué punto sería capaz de trasladar esos puntos a victorias o a progresar en playoff. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Gracias a todos los que os hayáis pasado por este directo, aunque sea un ratito. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.